En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy celebramos la solemnidad de San José como artesano, mejor que como obrero, dada la connotación en nuestra época por la influencia dialéctico, marxista, socialista, comunista que tiene la palabra obrero. Y San José era un carpintero y como tal era un artesano. Si bien era un hombre que trabajaba con sus manos, no tiene esa característica marxista, dialéctica, de la palabra obrero en nuestros días. Como decir proletariados, muertos de hambre, porque eso, entre otras cosas, hay que decirlo, el socialismo democrático comunista, porque son demócratas, es el pueblo, el soberano, herejía tremenda, el soberano es Dios, pero bueno, o el pueblo que elige, da lo mismo. El pueblo puede designar, pero no es soberano, sino solamente Dios. Además, el pueblo no gobierna. Un pueblo que gobierne es un absurdo, porque el gobierno siempre no es de lo gobernado, sino del que gobierna, del que dirige. Y uno no se puede dirigir a sí mismo como pueblo. Tiene que ser siempre como rey, gobernador, regente, presidente, duque o como quiera. Todos conceptos trabucados. Es una incongruencia. Y es la manipulación dialéctica del pueblo. Nadie se mueve a sí mismo. Todo móvil tiene una causa de su movimiento que viene por otro. Nadie pasa de la potencia de acto si no es movido por otro. Entonces un pueblo que se autogobierne es una reverenda estupidez, antinatural. Pero esto no creo que haya muchos que lo digan. Y como decía, obrero como proletariado, que es el caldo del cultivo de la mentira dialéctica marxista, socialista, comunista, que gobierna en la pobreza y más en la miseria, porque como ellos mismos dicen, si se vuelven clase media dejan de ser proletarios miserables, en el fondo, se van a volver de derechas y en contra nuestra. Por eso los países comunistas son todos de pobres ni miserables. ¿Y qué gobierno hay cuando no hay el bien común? Así que los peores enemigos del pueblo son los judeo-marxistas, socialistas, comunistas, o como se quieran llamar, y que es un engendro del capitalismo judaico-financiero, que no es el capital, muy distinto. Y de tal madre, tal hijo. Las cosas claras. Pero bueno, no me voy a poner a hablar de doctrina política
porque muchos hablan de política, pero nadie sabe lo que es la polis, ni el bien común, ni la verdad, ni la justicia. Así que pasemos. Entonces, San José Artesano. El título del glorioso San José por ser el esposo de la Virgen María, que no fue madre soltera, sino casada, y decretada la maternidad divina desde toda eternidad ab eterno en el mismo decreto de la encarnación, porque no podía haber encarnación sin maternidad divina, ni maternidad divina sin San José, porque esa madre era esposa legítima y no una madre soltera sin marido, que la hubieran lapidado, dicho sea de paso, también los judíos, por fornicaria. ¿Queda claro? Entonces, en ese mismo decreto de toda eternidad, de la predestinación de Cristo, primogénito de todo el universo y unigénito en la Trinidad y primogénito en la creación, paradigma por el cual, para lo cual todo se crea, entonces está incluido San José. Esa es la gloria de San José, que no se le ha dado teológicamente todavía hoy en la Santa Madre Iglesia, ni se le va a dar, porque con los que gobiernan hoy la Iglesia, olvidémonos. Porque de Iglesia católica, apostólica y romana nada. Sinagoga de Satanás contra Iglesia del Anticristo. Punto. Solamente así se explica cómo nuestro Señor pudo decir: cuando yo vuelva encontraré si acaso fe. Así de claro. Entonces, esa gloria de San José, que no se le ha dado teológicamente, que ningún padre de la Iglesia lo vislumbró para decirlo, ningún teólogo, ningún santo, y yo el último orejón del tarro, me toca a mí. Pues bien, si no hablo yo, hablarán las piedras o la burra de Balán en dicho caso. Pero de que hay que hablar para decir las cosas y ponerlas en su puesto, hay que decirlo. Entonces, en un mismo decreto de la encarnación, de la maternidad divina, estaba incluido San José. Y no necesita otro título para mostrar su gran poder y grandeza. Y por eso es que es no solamente el protector de la Sagrada Familia, sino de toda la Iglesia, que es la irradiación de la Sagrada Familia al mundo entero. Entonces esa es la gloria de San José. Así que con esto ya me gané el cielo, porque San José quedó encartado, comprometido conmigo. Porque esto no lo ha dicho ningún papa. Y si yo fuera papa, que Dios me libre, este sería un dogma. Y no solamente este, como 10 más. Entre otros también la de Corredentora, pero ese ya todo el mundo lo dice y lo canta, pero otros que no se dicen ni se cantan. Pero bueno, eso será otro tema. De todos modos, esa es
la gloria que hay que tener presente de San José. No se dice casi nada de él en las Escrituras, pasa desapercibido. Un hombre justo, pero ¿qué más que decir un hombre justo? Un hombre santo, probo, que indudablemente nació sin pecado original, aunque fue concebido en pecado original. Distingamos. Pero si San Jeremías, si San Juan Bautista fueron santificados en el vientre materno, con mucha más razón San José, el custodio de su virginal esposa. Pero pasa desapercibido, poco se habla de él, de una humildad grandísima, de una nobleza que hoy no existe, de un verdadero varón de descendencia real de la casa de David. De ahí la doble genealogía, pero que viene de David, porque San José era primo hermano de la Virgen María. Cuando se da la genealogía de San José, es la de Santa Ana. Que eran hermanos. Por eso se dice que los hermanos era el sentido más amplio de la familia, los primos. Los nombres que están allí son los hijos de Cleo, Cleofás, que era hermano de San José. Por eso habla de hermanos en ese sentido amplio, de primos, primos hermanos. Los hijos de Cleofás o Alfeo. Del cual salieron 3 apóstoles. Entonces, vemos así ese honor que tiene San José. Y aunque haya, y está bien, mucha devoción en San José, ni aun los más devotos han sabido clasificar, situar, entronizar en el contexto teológico cuál es el fundamento de esa grandeza. Porque estaba, y vuelvo y repito para que se grabe, incluido en la maternidad divina. Y eso basta. Entonces, mis estimados hermanos, no olvidemos dónde se sitúa la verdadera gloria de San José y de todas las virtudes que hace gala en el silencio. Y un hombre que no come cuento, que no es un bobo, que no es un idiota. Y esto lo digo porque hay muchos imbéciles que comen, tragan cuentos. Y me estoy refiriendo cuando a él se le ocultó el misterio de la encarnación y ve a su esposa y prima hermana encinta, no se pone a decir es hinchazón, es gordura, hidropía.
No, la niña está encinta. No osa preguntar porque la pregunta ofende. Decide en silencio retirarse porque no comprende. La Virgen María no se atreve tampoco a decirle nada porque lo que el ángel le reveló se lo tenía que también revelar Dios directamente a él, si él tenía que saberlo. O se lo habría hecho saber a la Virgen para que se lo diga explícitamente. Pero Dios no quiso. La Virgen no podía decir nada. San José no podía preguntar nada. Y esa noche oscura de San José y de la Virgen, viéndolo sufrir, sin poderle decir nada, esperando que Dios abriera la boca. Y hasta el último momento se le revela y el ángel le dice: ese niño es obra del Espíritu Santo. Pero San José, antes de eso, decide apartarse, alejarse. Pero no empieza a inventar suposiciones estúpidas y contra la evidencia de los hechos. Como hoy acontece, por dar un ejemplo, con la jerarquía falsa que hoy impera, preñada ya no del Verbo encarnado, sino de la herejía pura y dura de Vaticano II. Pero no. Queremos darles explicaciones jurídicas, teológicas, enarbolando falsamente dogmas mal aplicados como la infalibilidad pontificia. Vuelto una bárbara doctrina, la teología de la Iglesia, para justificar lo injustificable. Si yo no entiendo, hago como San José. Me retiro, me alejo, tomo precaución. Pero no digo es válido el Papa, es válida la nueva misa, son válidos los ritos. Y tengo que decirlo, y estúpidamente, como hace el padre Calderón, en un artículo que me acaban de pasar de Sí, sí, no, no, del 2014, donde reconoce sabiamente, porque también lo decía Monseñor Lefebvre, que los ritos reformados por Pablo VI son ilegítimos. Oye, chico, dijiste una gran verdad, pero un rito ilegítimo no es de la Iglesia y por lo tanto inválido, tanto como el rito anglicano. ¿O no te das cuenta? Y no apliques un concepto de legitimidad como el que puede haber o no haber de recibir o otorgar un sacramento, lícita o ilícitamente, aunque válidamente. No confundas la chicha con la limoná, ni con María al baño con al baño María. ¿Para qué sirve tanta teología? Para torcerse. Hay que ser imbécil. Encima reconoce, como todos reconocen, que la nueva misa
en el rito esencial la fórmula es equívoca, luego es inválida. Una fórmula equívoca en lo esencial no produce como sacramento, y aquí peor, como sacramento sacrificial, la gracia que significa. Tiene que ser determinado, unívoco, y no por el contexto del ayuntis, como estúpidamente también lo dice el padre Calderón, y no solamente él, porque él es un repetidor. Repite como la iguana, no como el loro. Sí, pone huevos como la iguana, sí. Ningún contexto me da el significado del texto que no tiene, me lo amplifica, me lo aclara, me lo explicita, pero no me lo determina. Es que no piensan, nunca han pensado. Lo lamento. Y el que se las quiera de dar, que salga a ver si tengo un contradictor de altura teológica que pueda rebatirme. Me encanta la disputa teológica con inteligencia, fundamento y principio, y capacidad de conclusión sintética y de sable o cimitarra que decapita. Así de claro. Pero como la teología se volvió una babosada de opiniones de eruditos imbéciles doctorados y no una ciencia sagrada con principios de los cuales yo concluyo y conozco los efectos por las causas para que haya ciencia. Si no, no hay ciencia. Habrá percepción o conocimiento animal, como un caballo me ve a mí y me esquiva, o un león me ve y me quiere comer. Pero no conoce, no intelige, y por eso la verdadera intelección requiere el orden científico, el que sea, conocimientos por las causas. Pero hasta si la ciencia natural, la físico-química y la astronomía y lo que quieran, son mitos, la mitad de lo que dicen y hablan como científicos, porque no prueban por sus causas. A ver, pruébeme por las causas en laboratorio lo que usted afirma del principio de la vida, o del principio del cosmos, o de la evolución. Es que son una partida de imbéciles doctorados. Millones de años el cosmos. ¿Y en qué te basas? Cuando tienes las escrituras, que tengas o no tengas fe, donde me dice que el sol, la luna, las estrellas y la tierra fueron creadas el cuarto día. Es más, hasta me dice al principio que la tierra estaba vacía. Entonces, ¿qué habla? Pero bueno, cae de su propio peso.
no saben dónde están parados, pero sí son científicos y bien pagados. Pero bueno, de todos modos, ya hasta me salí. Pero bueno, viene bien el contexto para situarnos en el texto. Entonces, todas estas cosas son aberraciones a las que estamos acostumbrados. Y por eso no pensamos, imaginamos, suponemos y mitificamos. Pues bien, de un solo plumazo todo eso se cae. Entonces, como San José, por lo menos, tengan la nobleza y la dignidad que si yo veo que la actual iglesia de la publicidad que hoy se presenta está preñada de errores y herejías, por lo menos yo no entender, no comprender como San José, me retiro, me alejo, observo, pero no digo la misa es válida, aunque se equivoca. No digo que la reforma sea inválida, sino ilegítima, pero válida. Todos contrasentidos, que no se sustentan por su propio peso. Y así las estupideces. Entonces, por eso vuelvo y repito, tengamos la nobleza de San José y no traguemos cuentos. Eso es todo. Y sin olvidar entonces ese gran patronazgo que tiene San José sobre la iglesia, su protección por ser el esposo de la Virgen María, el custodio de la maternidad divina de la Virgen, decretado desde toda eternidad. Y antes del pecado, porque si Cristo es el primer predestinado y es después del pecado, el pecado fue primero, no puede ser el primer predestinado. Más bien sería Adán el primer predestinado en ese caso, porque Dios lo crea no para que se condene, sino para que se salve. Es que si me obligan a rizar el rizo se las complico, porque si no se agranda no se achica. Entonces, ¿de qué vale decir primer predestinado, primogénito, alfa y omega, primacía y supremacía en todo? Por Él y para Él fueron creadas las cosas. Pimpollo como fruto de todo el universo. ¿Qué son esas palabras? Pues bien, entonces, con eso pruebo de remate lo que digo con solidez teológica, exegética, profética y lo que quieran. Pues bien, que nos sirva entonces en este día recordar al glorioso San José en esta iglesia reducida a su mínima expresión, que prácticamente, si Dios no abrevia los tiempos, nadie se salvaría, porque nadie aguantaría. Entonces, pidámosle a San José
que nos ayude a continuar firmes y perteneciendo a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y no el adefesio de la contraiglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, que es la que hoy mangonea e impera. ¿Claro? Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.